Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión mensual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, nuestra reunión académica, la actividad en la que esperamos a todo el gremio de anestesiología y de medicina y de otras especialidades para mantenernos con nuestro programa de educación continuada. En esta noche pues tenemos un gran honor de contar con el doctor Leonardo Salazar. El doctor Leonardo Salazar es médico, es anestesiólogo, es médico de la Universidad Nacional de Colombia, es anestesiólogo de la Universidad Militar, es anestesiólogo cardiotorácico de la Universidad del Rosario, tiene un máster en ciencias biomédicas de la Universidad de los Andes y es director actualmente del programa de ECMO y Corazón Artificial en la Fundación Cardiovascular de Colombia en Bucaramanga. El doctor hoy nos va a presentar el tema soporte circulatorio mecánico. ¿En qué estamos hoy en el mundo y qué opciones tenemos en Colombia? Para nosotros, doctor Salazar, es un gran honor contar con su espacio y su tiempo para acompañarnos en esta reunión y le agradecemos enormemente haber sacado un espacio precisamente de su agenda para acompañarnos hoy. Quiero decirles a todos que la mecánica de la reunión es que durante la presentación, por favor, si tienen sus preguntas, pueden enviarlas por el chat del grupo o pueden levantar la mano, con lo cual estaremos atentos a resolver esas preguntas que puedan tener. Al final de la presentación tenemos pues la información de dos invitaciones, pero primero vamos a iniciar con la presentación del doctor Leonardo Salazar y al final dos invitaciones muy amables de parte de la Sociedad Cundinamarquesa. Doctor Leonardo, muchísimas gracias nuevamente. Por favor, usted continúe. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias por conectarse, por estar esta noche acá en esta reunión, en vez de estar descansando, eso les agradezco mucho. La intención de hoy es hablar con ustedes sobre el soporte circulatorio mecánico. Quiero hablar primero de en qué circunstancias, cuál es la necesidad de uso, cuándo se usan aparatos que reemplazan de manera artificial el funcionamiento del corazón en la circulación. Esos son los dispositivos de soporte circulatorio mecánico. Entender bien qué utilidad tiene esa herramienta, qué problema trata de resolver y cómo lo resuelve. Después de eso, quiero mencionar cuáles son los sistemas de soporte circulatorio mecánico más frecuentemente usados, cuáles están disponibles en Colombia, y mencionar de manera así breve cómo los estamos usando en mi programa, en qué escenarios usamos estos aparatos y más o menos cuál es nuestra experiencia en los resultados. Entonces, empecemos. Venga, a ver, esta pantalla y voy a usar este whiteboard para hacer la presentación y vamos a hablar primero de la necesidad. ¿Sí? De la necesidad de la circulación. La circulación, el sistema circulatorio, digamos, se encarga de proveer las necesidades fundamentalmente de oxígeno, pero también, pues, obviamente de otros sustratos o factores que se utilizan en el metabolismo. El consumo basal de oxígeno sabemos que es 3.6 mililitros por kilo, o sea, 0,36 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. La circulación debe proveer esta cantidad y si no la provee, pues ocurren dificultades. Los órganos tienen necesidades muy diferentes por sus metabolismos, ¿sí? Bastante variables. Son las diferentes en condiciones basales, pero también hay órganos que pueden variar enormemente su consumo de oxígeno. Nosotros usamos esta cifra como un promedio, pero en realidad el consumo de oxígeno es muy, muy variable, ¿sí? Es como
como si nosotros no pudiéramos medir, no sé, la frecuencia cardíaca y nosotros asumiéramos que todo el mundo tiene 80 de frecuencia cardíaca porque no la podemos medir. Cuando sabemos que nosotros mismos podemos en algún momento estar con frecuencias cardíacas mucho más bajas y mucho más altas. Pues más o menos lo mismo pasa con el consumo de oxígeno. Y la circulación, pues debe proveer de manera suficiente eso. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo, el corazón consume, es el órgano que más oxígeno consume en el cuerpo. Consume en condiciones basales 10 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido miocárdico por minuto. Y esto puede aumentarse a 30 o 40, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo actividad física, puede aumentarse bastante. El segundo órgano que más oxígeno consume por gramo es el riñón. El riñón consume más o menos unos 6 mililitros de oxígeno por 100 gramos de tejidos renal por minuto. Hay una gran cantidad de actividad metabólica para mantener los gradientes osmóticos y eléctricos y de concentraciones de solutos que gobiernan el trabajo renal. Eso es una gran cantidad de actividad ATPasa la que hay que mantener de manera continua. Esto no varía mucho, ¿sí? En general, el reposo, en las condiciones basales son más o menos estables. O sea, yo no, pues no sé si alguien han estudiado si cuando uno va y se toma unas cervezas esto aumenta, pero en general esto no varía mucho. Y el tercer órgano que más consume oxígeno es el cerebro. El cerebro también tiene una gran necesidad de actividad de tepeasa para mantener los gradientes iónicos que soportan el potencial de acción cerebral y toda la actividad pues, de potencial de acción y sinapsis que hay. 3 mililitros de oxígeno por 100 gramos de tejido por minuto. Si ustedes ven, pues estos órganos consumen eh, más de 10 veces lo que se consume en promedio en el cuerpo. Y es que hay órganos que consumen muy poco. La piel consume 0,3 mililitros. El hígado consume pues, más que la piel, pero menos que los otros dos, 1,8. El músculo en condiciones de reposo consume solamente 0,15, pero el músculo tiene una gran capacidad de aumentar el consumo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, la circulación debe proveer a cada órgano lo que necesita. Como vemos, pueden ser necesidades muy diferentes. Y estas necesidades pueden cambiar mucho de un momento a otro. La circulación será suficiente si es capaz de hacer este aporte a cada célula, a cada órgano de manera apropiada y coherente con sus necesidades. Y esto, digamos, se expresa también en las diferencias que hay en el flujo sanguíneo. ¿Sí? El flujo sanguíneo de nosotros, medido por 100 gramos de tejido, por 100 gramos de tejido, esto, mira, sería por 100 gramos de tejido, ¿sí? Son más o menos 7 mililitros de sangre que debe fluir por cada 100 gramos de tejido en promedio por minuto. ¿Sí? Para el peso de un ser humano normal, eso corresponde a 4,5 a 5,5 litros por minuto en condiciones basales. Pero también vemos que hay una gran variabilidad. El órgano que más flujo tiene es el riñón. Y esto está desacoplado a su necesidad metabólica. Es esencialmente por una necesidad de filtración. Es un órgano que filtra la sangre, gran cantidad de gasto cardíaco va al riñón. Por 100 gramos de tejido son 383 mililitros. El segundo órgano es el corazón. La circulación coronaria en condiciones de reposo, digamos, tiene un flujo de 66 mililitros por 100 gramos. Esto puede aumentar bastante. ¿Sí? La resistencia vascular coronaria disminuye mucho cuando hay un consumo aumentado de oxígeno en el corazón. Y el hígado y el riñón más o menos necesitan esta cantidad y los músculos en reposo, la piel, mucho menos. Esto también puede variar muchísimo. Si uno está haciendo actividad muscular, si uno está disipando calor por la piel, esto puede aumentar muchísimo. Entonces, esto varía mucho. ¿Sí? Hay momentos en que nosotros podemos tener, no sé, 11 litros de gasto cardíaco por minuto porque los necesitamos. Y dormidos, profundamente dormidos, podemos bajar a 4. ¿Sí? Esto es el flujo sanguíneo puede variar 3, 4 veces. Y esas necesidades de flujo pues deben ser sostenidas por la circulación. Eso más o menos cómo funciona. Imaginémonos que nuestro ventrículo izquierdo, este ventrículo izquierdo, se encarga de bombear a través del volumen sistólico
y cargar la circulación arterial que funciona como un capacitor. ¿Sí? La circulación arterial es funcionalmente un capacitor, un acumulador. Acumula una cantidad de energía mecánica, expresada una parte de esa energía como energía potencial, que es la presión arterial, y otra parte de esa energía como energía cinética, que es el caudal o flujo. Eso es, la suma de esos dos es la energía mecánica total, que es introducida en la circulación arterial desde el ventrículo izquierdo en cada latido. La circulación arterial entonces se presuriza y de aquí se distribuye a lo que se necesita. Como vimos, puede necesitarse tampoco como 4 litros, tampoco como 3.6 mililitros por kilo por minuto, pero también puede necesitarse en algún momento 12 litros de gasto cardíaco y puede necesitarse en algún momento 15 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. El corazón se encarga de cargar ese capacitor y si el corazón no funciona bien, entonces ese capacitor acumula una cantidad insuficiente de energía y esa cantidad insuficiente de energía termina mediándose con un sacrificio de lechos circulatorios y con una situación que llamamos hipoperfusión. ¿Sí? Entonces, así, digamos, por ponerlo como se está evaluando actualmente esa hemodinamia, digamos, el corazón entrega por minuto 5 litros y estos entran al sistema arterial sistémico, y el sistema arterial sistémico se presuriza, digamos, a 120, 60 con una presión arterial media de 80. Y entonces una dimensión de la energía que entra al sistema arterial es el flujo, otra dimensión es el, la presión, la energía cinética y la energía potencial, y la combinación de dos se denomina poder o potencia. Y esa potencia, digamos, calculada eh, multiplicando el gasto cardíaco por la presión arterial media y convirtiéndolo en unidades de vatios, dividiendo esto por 451, eso nos da este valor en vatios. Esta es la cantidad de energía mecánica en reposo normal que introduce el ventrículo izquierdo en la circulación arterial, alrededor de un vatio, 0,88 vatios. Eso es en reposo. Obviamente, si nosotros tenemos unas necesidades aumentadas, la cantidad de energía mecánica que va a entrar a la circulación desde el corazón es mayor. Cuando el corazón recibe esta cantidad de energía y esta cantidad de energía es suficiente, esa cantidad de energía se utiliza para proveer lo que necesita cada órgano, que como vimos es muy variable. ¿Sí? Pero en general en reposo, más de 0,6 vatios es suficiente para proveer las necesidades circulatorias en reposo. Cuando esto es menor de 0,6 vatios, y esto puede ser o porque se disminuye el gasto cardíaco, por ejemplo, podemos tener un paciente que tenga una presión arterial media normal de 80, pero que tenga un gasto cardíaco disminuido de 3.5 litros. Este paciente mantiene la presión arterial porque aumenta la resistencia vascular sistémica, porque sacrifica algunos lechos para preservar la presión y poder mantener otros. Sin embargo, la cantidad de energía mecánica, si multiplicamos 3.5 por 80 y lo dividimos por 451, nos va a dar por ahí 0.50 y algo vatios. Y esto es insuficiente. Y esto, al ser insuficiente, lo que quiere decir es que la única opción es que se sacrifiquen algunos órganos en perfusión. Y esos órganos van a entrar en hipoperfusión. Y esta hipoperfusión va a producir primero un aturdimiento del órgano, pero puede producir una lesión necrótica, ¿sí? Un daño. Y en medio de esos dos, pues hay una variabilidad de posibles lesiones que pueden ocurrir. Y este mecanismo de enfermedad, la cantidad insuficiente de energía mecánica por un daño cardíaco, eso se llama choque cardiogénico. ¿Sí? Y nosotros, pues, hacemos un montón de intervenciones sobre el corazón cuando esta circunstancia ocurre, tratando de que esto se normalice. ¿Sí?
Y a veces lo logramos, a veces no. Cuando no logramos normalizar el poder cardíaco a un valor mínimo suficiente, el paciente va a terminar complicándose y muriendo. Entonces, esa es como la, una breve repaso de la fisiopatología del choque cardiogénico. ¿Sí? Nosotros cuando medimos esta medición de poder cardíaco es una medición que es muy útil para la evaluación del choque cardiogénico y en general cuando tenemos 0,7 vatios estamos súper bien. Cuando tenemos menos de 0,6 es como si un avión perdiera un motor, una situación vulnerable que no se puede sostener en el tiempo indefinidamente. Y cuando tenemos, y esto quiere decir que el sistema circulatorio provee una cantidad de energía que va a ser suficiente para algunos órganos, pero que va a ser insuficiente para otros. Y cuando la energía mecánica que se transfiere en la circulación arterial es menos de 0,5 vatios, es como si un avión entra en pérdida aerodinámica. Esta cantidad es insuficiente para perfundir ningún órgano bien, ninguno, todos van a estar hipoperfundidos, y esa es una hipoperfusión crítica. ¿Sí? Y esta situación, pues es gravísima, esta es mala. ¿Sí? Entonces podemos tener como una variación de niveles de severidad de la insuficiencia de la circulación, y niveles muy graves de insuficiencia de la circulación establecen un daño profundo rápidamente. Y entonces requieren intervenciones más agresivas. Valores menos severos de insuficiencia de la circulación pueden ser tolerados un poco más de tiempo, pero no son tolerados de manera indefinida. Y entonces se puede, digamos, tratar de resolver con más calma. Sin embargo, siempre hay que resolver esto. Esto no puede perdurar de manera indefinida. Y eso, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una situación en la cual un paciente, por ejemplo, hace un choque cardiogénico crítico y, por ejemplo, produce un gasto cardíaco muy bajo y además una presión arterial muy baja, y entonces el poder cardíaco es muy bajo y todos los órganos sufren, y nosotros cogemos y encontramos que la causa de ese problema hemodinámico es algo que no podemos resolver ni compensar. El paciente está en un choque cardiogénico refractario. Entonces, lo que se han inventado son unos aparatos, unas máquinas que toman su energía, pues así, del enchufe eléctrico, ¿sí? Y que usan esa energía para mover sangre desde el corazón hacia la circulación arterial. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un corazón muy débil que solo es capaz de bombear 2 litros de sangre a la circulación arterial, pero le ponemos otro juguete, un aparato, y ese aparato mueve otros 2 litros, entonces a la circulación arterial están entrando 4 litros, y eso está presurizando la circulación arterial de manera normal, y eso sube el poder en la circulación arterial a un valor normal y que se vuelve suficiente para todas las necesidades de la microcirculación, y entonces eso detiene el proceso de lesión por hipoperfusión y permite revertir esa lesión. Estos aparatos se han vuelto muy importantes en el tratamiento del choque cardiogénico refractario y de la falla cardíaca avanzada refractaria. ¿Sí? Y esos son los aparatos que vamos a ver. Nos permite. Aquí. El primero, creo que es el más conocido de todos, y no es realmente un aparato que pueda reemplazar la circulación. Esto es un balón de contrapulsación aórtico, intra-aortic balloon pump, se consigue en la literatura así, y ABP, balón de contrapulsación aórtico. Y el balón de contrapulsación aórtico, pues, permite hacer cosas que los medicamentos no permiten hacer, ¿sí? Tiene un efecto que no se puede reproducir con medicamentos, ¿sí? Pero ese efecto depende de que el corazón esté funcionando. Puede mejorar la presión media y puede mejorar discretamente el gasto cardíaco, y esta intervención puede mejorar discretamente el poder cardíaco. Depende que el corazón funcione. Si el corazón está parado,
el balón de contrapulsación aórtico va a producir una presión oscilante en la circulación arterial, pero cero flujo. Entonces, no es estrictamente un soporte circulatorio mecánico efectivo o independiente suficiente, no. Tiene sus limitaciones. Pero no quiere decir que no sirva. Hay que aprender a manejarlo, hay que aprender a entenderlo. Lo que hace el balón de contrapulsación aórtico esencialmente es cuando la válvula aórtica está cerrada, ¿sí? Infla su volumen de desplazamiento. Los balones de contrapulsación tienen en general entre 30 y 40 mililitros de volumen de desplazamiento en la circulación arterial con la válvula aórtica cerrada. Y eso va a producir una aumentación diastólica. Normalmente la diástole tiene después de la onda difractal, tiene esta decaída hasta la diastólica. Aquí vamos a tener un aumento diastólico y eso va a aumentar la presión arterial media. Tiene este efecto de aumentar la presión arterial media, aumentando sobre todo la presión en la diástole, que es importante para la circulación coronaria. Pero lo más importante del balón de contrapulsación aórtico es que antes de que se abra la válvula aórtica se desinfla de repente esto y eso va a disminuir la presión diastólica de los ciclos cardíacos asistidos, que son los que continúan después de la inflación del balón. Ustedes ven aquí un ciclo cardíaco no asistido, está la presión diastólica 80, y aquí la presión diastólica bajó el balón de contrapulsación, bajó la presión arterial aquí como 10 milímetros de mercurio, la presión diastólica. También va a disminuir la presión sistólica. Y eso va a hacer que el ventrículo izquierdo abra la válvula aórtica más pronto, porque encuentra menos presión en la aorta, es más fácil abrir la válvula aórtica y que dure abierta más tiempo y que además pueda inyectar el volumen a menos presión en el sistema arterial, disminuye la poscarga y va a aumentar ligeramente el gasto cardíaco. La única herramienta que tenemos que puede disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo sin disminuir la presión arterial es el balón de contrapulsación aórtica. Y aunque pues le han dado mucho palo, como todo en la vida nos gusta darle palo, ¿sí? Porque como todo en choque cardiogénico no ha sido posible demostrar un estudio aleatorizado de ciegos ningún escenario con un estudio de alta calidad en el cual el balón de contrapulsación aórtico cambie la mortalidad. Sin embargo, sí está más o menos claro que en ciertos perfiles de choque cardiogénico el balón de contrapulsación aórtico puede hacer un cambio significativo fisiológicamente. ¿Qué tanto aumenta el gasto cardíaco? Un balón de contrapulsación aórtico va a depender del perfil hemodinámico de la causa hemodinámica. Y aquí no vamos a ver eso. Pero digamos, hay pacientes que un balón de contrapulsación aórtico de 40 mililitros les aumenta el gasto cardíaco 50 mililitros por minuto y hay pacientes que le aumenta el gasto cardíaco 500 mililitros por minuto. Entonces, la respuesta va a depender de la fisiología del paciente, pero en algunos escenarios puede ser, digamos, una herramienta para estabilizar la circulación. No en su uso indiscriminado. No es una herramienta muy poderosa cuando tenemos déficits severos del poder cardíaco, cuando está muy débil la circulación, muy débil el corazón, pues esto no es suficiente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos acostumbrados. Los tipos de soporte circulatorio mecánico que pueden producir gasto cardíaco y aumento del poder en la circulación arterial de manera independiente al trabajo cardíaco, esos son los que nosotros llamaríamos propiamente soporte circulatorio mecánico. Y depende de dónde sacan la sangre, esos son aparatos que sacan la sangre de alguna parte, ¿sí? Y la meten en otro lado. Son aparatos que tienen algún tipo de bomba, algún dispositivo, alguna bomba. Escogí aquí la que se les escogí por alguna razón una flecha, sino era para escribir, se me pasó otra cosa. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner un tubo, una cánula, un acceso vascular grande que saque la sangre de la aurícula derecha. ¿Sí? Y si ponemos una bomba y ponemos un tubo en la aorta, podemos meterle la sangre a la aorta. Y eso haría un soporte circulatorio mecánico porque aumentaría la cantidad de sangre y presión que entra a la aorta. ¿Sí? Eso es un aparato de aurícula derecha a arteria aorta. Los soportes circulatorios mecánicos se pueden
distinguir, diferenciar de dónde sacan la sangre y a dónde la meten. Entonces, cuando uno saca la sangre de la aurícula derecha, que sale la sangre azul, uno no puede meter la azul a la aorta, porque entonces el paciente va a estar hipoxémico. Entonces se vuelve necesario hacer un aparato un poquito más complejo que permita oxigenar la sangre en un pulmón artificial y ahí inyectar eso ya oxigenado a la aorta. ¿Sí? Y entonces esos aparatos que producen una asistencia circulatoria mecánica de aurícula derecha a la aorta son dos. El bypass cardiopulmonar, que es la máquina con la que se hace la mayoría de las cirugías cardíacas en el mundo, y el ECMO. El ECMO es entonces un tipo de soporte circulatorio mecánico de aurícula derecha a aorta, por lo cual necesita un oxigenador, y es un aparatico que permite aumentar mucho el gasto cardíaco y el poder mecánico. Sería más o menos un gráfico de lo que haría un ECMO. Drenamos la sangre de la aurícula derecha con una bomba que succiona esta sangre, la impulsa a un pulmón artificial, le mete oxígeno, la vuelve roja y la mete en la aorta. Y un ECMO puede poner 3 litros, 4 litros de sangre a la aorta por minuto. O sea, puede reemplazar el 100% del gasto cardíaco en reposo. Además de eso, el ventrículo izquierdo pues puede seguir eyectando a través de la válvula aórtica. Y es más, en este sistema, el ventrículo izquierdo, la única manera que tiene es ocuparse de inyectar sangre en la sangre, la válvula aórtica. Este mecanismo puede aumentar mucho el poder en la circulación y puede estabilizar y revertir la hipoperfusión de manera muy efectiva, así el corazón esté bastante mal. Es un aparato muy bueno para mejorar la presión arterial. Por decirlo de alguna manera, es un presor de flujo. Sube la presión arterial metiéndole flujo a la aorta. Yo tengo aquí un ECMO, por ejemplo, y lo tengo a 2 litros, y el paciente la presión está bajita, yo quiero más presión, pues le subo a 3 litros y eso va a subir la presión, es un presor de flujo. Aumenta la presión y además aumenta el gasto cardíaco, caudal. Y esto va a aumentar bastante el poder cardíaco. Una herramienta muy efectiva para revertir la hipoperfusión. Nosotros fue el primer aparato que se hizo. ¿Sí? Es una derivación del bypass cardiopulmonar y se usa muchísimo en el mundo. Se usa muchísimo en Colombia. ¿Sí? Tiene sus dificultades y es que el ventrículo izquierdo sigue necesitando abrir la válvula aórtica para desocuparse. Pero ahora que tenemos sangre entrándole a la aorta por el aparato, la presión en la aorta sube y eso va a hacer que el ventrículo izquierdo tenga que hacer más fuerza para sacar la sangre. El ventrículo izquierdo es débil, muchas veces los choques cardiogénicos ocurren por debilidad del ventrículo izquierdo, la cantidad de sangre que va a sacar el ventrículo izquierdo cuando el paciente está en ECMO disminuye, el ventrículo izquierdo se dilata. El ECMO tiene problemas en algunas causas de choque cardiogénico y eso produce, por ejemplo, mayor riesgo de ACV por embolismo, produce daño pulmonar por edema pulmonar. A veces, en algunos pacientes, el ECMO arterial es muy bueno para la circulación, pero muy malo para el corazón y los pulmones, en algunos escenarios. O sea, hay que entender bien cómo funciona para que uno pueda obtener sus ventajas y disminuir o mitigar sus problemas. Tiene una gran ventaja el ECMO y es que se puede poner con canulación periférica. Normalmente lo que nosotros hacemos es que nosotros por punción ponemos una cánula a través de la vena femoral hasta la aurícula derecha, ¿sí? Una cánula que es 25 French, es un tamaño grande, más o menos como unos 7 milímetros de diámetro o 8 milímetros de diámetro, y por ahí sacamos la sangre y ponemos una cánula en la arteria femoral común y por ahí devolvemos la sangre, por la ingle. Tengo una foto bastante fea de eso, porque se tomó inmediatamente ese cambio del paciente, la sangre y todo, pero esto es una canulación de ECMO arterial.
una cánula que saca sangre y por la femoral, una arteria, una cánula que mete sangre. Esta es una canulación. ¿En qué escenario se usa este aparato? Este aparato entonces se puede poner en cualquier lugar, se puede poner, no sé, hay países que lo ponen en la calle, en reanimaciones en la calle. Nosotros lo ponemos, vamos a los hospitales de San Marcos y lo ponemos en nuestro hospital en urgencias, en piso, en cualquier lado se puede poner esto por función. Y se utiliza en diferentes escenarios. Por ejemplo, en reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Como una herramienta para la reanimación, eso se llama eCPR, ¿sí? Eso se está usando cada vez más como una herramienta. Y para el choque cardiogénico, ¿sí? Para los pacientes en choque cardiogénico, por ejemplo, por síndrome coronario agudo, como por ejemplo después de una cirugía cardíaca, postcardiotomía, o como por ejemplo en pacientes de falla cardíaca crónica agudamente descompensada. O también se puede poner, por ejemplo, en fallas cardíacas agudas no isquémicas, como por ejemplo en la miocarditis o en la Takotsubo. Hay gran cantidad de escenarios que pueden generar choque cardiogénico refractario, que pueden entonces recibir este tipo de soporte. Nosotros somos un centro muy grande de ECMO, que hicimos el año pasado 187 ECMOs. De estos 187, como 82 fueron ECMOs cardíacos en un año. Imagínense, pues, esto es una cosa que se usa cada vez más. ¿Sí? Tienen sus problemas, sus dificultades, tienen su morbilidad, se ponen pacientes muy graves y además es difícil de manejar. Entonces, las sobrevidas, nuestra sobrevida es como el 52% al egreso hospitalario, dependiendo de la indicación. Pero en el mundo generalmente, pues esta es como la sobrevida de ese tipo de terapia. Hay en muchos hospitales ya en Colombia esto, en varios hospitales de Bogotá, tiene sus limitaciones. Como les conté al principio, el soporte circulatorio mecánico se clasifica por dónde sale la sangre y a dónde entra. Entonces, si nosotros sacamos la sangre del ventrículo izquierdo, aquí la bombeamos con alguna cosa, un aparato, y la ponemos en la aorta, ya no necesitamos un oxigenado, porque la sangre sale roja. ¿Sí? Ya viene con oxígeno, no necesitamos poner un oxigenado. Entonces, aquí podemos usar solo la bomba. Es una bomba que drena del ventrículo izquierdo y pone en la aorta, se llama una asistencia ventricular izquierda. Si, por ejemplo, nosotros podemos tener el problema del paciente es el ventrículo derecho y nosotros sacamos sangre de la aurícula derecha, ponemos una bomba y la devolvemos a la arteria pulmonar, eso se llamará una asistencia ventricular derecha. Entonces hay aparatos para hacer asistencia ventricular izquierda, hay aparatos para hacer asistencia ventricular derecha. Entonces, si la causa del shock es, por ejemplo, un infarto del ventrículo derecho, para no poner un ECMO que tiene toda esta membrana y otras cosas, pues se puede poner una asistencia ventricular derecha y es menos mórbido. Si ambos ventrículos están malos, uno puede poner una para el lado izquierdo y otra para el lado derecho, se llama asistencia ventricular. Y hay varios aparatos para hacer eso, ¿sí? Nosotros usamos mucho un aparato para esto que se llama Centriman, y esto no se puede hacer percutáneo, se tiene que hacer con cirugía cardíaca, este tipo de aparato. Nosotros ponemos una cánula en el ápex del ventrículo izquierdo que drena la sangre a una bomba y eso lo conectamos a otra cánula que devuelve eso a la aorta ascendente y nosotros aquí podemos dar todo el gasto, puedo dar 5 litros, 5.5 litros de gasto cardíaco. Con eso reemplazar completamente la función del ventrículo izquierdo. Y en este caso, como yo estoy sacando la sangre directamente del ventrículo izquierdo, ya el ventrículo izquierdo no necesita abrir la aorta para desocuparse. Es muy efectivo para aliviar la distensión del ventrículo izquierdo y protege mucho el corazón y los pulmones. Esto es más bonito que un ECMO. Claro, se usa un poco menos en situaciones de pronto menos urgentes, pero por ejemplo, este es uno de nuestros pacientes con una asistencia ventricular, también se tiene una asistencia ventricular. Esto es una bomba de asistencia ventricular
Y estos son tubos que están conectados al corazón del paciente, ¿sí? Y tiene unos tubos que van a esta bomba y otros tubos que van a otra bomba. Entonces, tiene una asistencia biventricular. Y como ven, permite pues extubar al paciente, rehabilitarlo. Si este paciente estuvo como 3 meses en asistencia ventricular izquierda, biventricular, para recuperarlo, para después ponerle un corazón artificial. Este es un tipo de terapia. Nosotros usamos este tipo de terapia con frecuencia, sobre todo como puente a trasplante cardíaco. Nosotros el año pasado usamos como 20, hicimos como 20 de esto. ¿Sí? Ese es un tipo de terapia, un tipo de asistencia, pero hay otros aparatos que pueden hacer esto mismo de maneras diferentes. ¿Sí? Lo importante es que mientras drenen del ventrículo izquierdo, aquí está el ventrículo izquierdo, miren, esta es una corte como tridimensional ventrículo izquierdo, esta es la válvula aórtica, parcialmente expuesta, esta es la aorta, y aquí tenemos la válvula mitral, y esta es la cavidad del ventrículo izquierdo. Hay aparatos que hacen asistencias ventriculares izquierdas transvalvulares aórticas. Se mete un catéter, que este catéter es grueso, esto es un catéter 17 French a 21 French, o sea, más o menos de 5 a 7 milímetros de diámetro, una cosa gruesita, gruesa. Y esto se mete por la aorta y adentro tiene una tecnología que se llama una tecnología tan vieja que se la inventó Arquímedes, el de Eureka, un tornillo de Arquímedes que gira a una gran velocidad, decenas de miles de revoluciones por minuto, y esto saca sangre del ventrículo izquierdo y la mete en la aorta, sin que se tenga que abrir la válvula aórtica. Hay de diferentes tamaños, uno que no sirve para nada, que es de 2.5 litros, otro que sirve poquito, que es de 4 litros, que se llama CP, otro que sirve más, que es de 5 litros, y otro que es el que más sirve, que es de 5.5 litros. Este aparato aún no está en Colombia, pero está bastante en Norteamérica y Europa. Permite hacer una asistencia ventricular izquierda percutánea. Y estos dos aparatos, ¿sí? Estas asistencias ventriculares temporales, digamos, tienen una duración de semanas a pocos meses. Y se utiliza para recuperar pacientes y mantenerlos estables mientras se consigue un trasplante exitoso. ¿Sí? Eso son usados para eso. Ahora, hay aparatos que hacen asistencia ventricular izquierda, pero que la hacen completamente implantables. Se llaman ELVAs, Left Ventricular Assist Device, durables. ¿Sí? O también son llamados corazones artificiales. Esta es la que usamos actualmente, esta bomba, es una bomba muy bonita, se llama HeartMate 3. Es una bomba que tiene un rotor levitado magnéticamente que gira más o menos a 5.000, 6.000 revoluciones por minuto y es capaz, se implanta en el ápex del ventrículo izquierdo y es capaz de bombear esto hasta 10 litros de sangre por minuto. Entonces esto se conecta al corazón del paciente, hay un cable que sale por la piel del abdomen como un catéter de eje peritoneal, eso va a un controlador que es como un celular y a unas baterías y esto reemplaza la función del ventrículo izquierdo, el 100% de la función del ventrículo izquierdo. Es una persona que le hizo un trasplante cardíaco, pero tiene una contraindicación y se va a morir. En vez de que se muera, pues le ponemos un corazón artificial y con eso sale sin falla cardíaca su cara. ¿Sí? Nosotros hemos hecho, estos son, por ejemplo, 2 pacientes de corazón artificial que pusimos este año. Este muchacho con una acromegalia, obviamente pues un hombre de 2 metros de altura y de 120 kilogramos de peso en falla cardíaca terminal por su acromegalia, conseguirle un donante a este personaje, pues puede durar unos años si no lo encuentra. Entonces le puse, ahí tiene un corazón artificial, en este bolsito está cargando la mini consola. Y este es otro muchacho con otro tipo de cardiopatía que hizo un choque cardiogénico, lo pusimos en ECMO primero, en medio de la emergencia, en un paro, después lo cambiamos a una asistencia ventricular temporal mientras lo recuperamos y resulta que tenía una contraindicación para trasplante y le pusimos. Este es otro tipo de asistencia ventricular. Nosotros hemos hecho 31
corazones artificiales en mi centro en Bucaramanga, en el año 2014. ¿Sí? Este año hemos hecho 4, la próxima semana hacemos el quinto de este año. ¿Sí? Y de estos 31 hay 18 pacientes en Colombia que tienen corazones artificiales, porque algunos de estos los hemos trasplantado, han fallecido en el seguimiento, pero hay 18 pacientes que tienen corazón artificial. Usted les puede llegar a su hospital un paciente con un corazón artificial. Así, para una apendicitis, por ejemplo, si Carlitos se va para Bogotá y hace una apendicitis, pues a ustedes les va a tocar allá recibirlo. Un corazón paciente con corazón artificial tiene varias cosas especiales. La primera es que no tienen pulso, es continuo, entonces no se les siente pulso, ¿sí? Y eso pues es un poquito asustador. Los ruidos cardíacos pues no hacen pum pum, sino que suenan una turbina. Y la presión arterial no se puede medir con ruidos de Kolokov ni con un dynamo. Entonces pues son pacientes especiales. El corazón artificial no es inteligente, no se adapta. Entonces darle anestesia a un paciente para cirugía no cardíaca con un corazón artificial pues es tema interesante que sería tema de otra conferencia. Y eso pues, sería más o menos lo que yo podría contarles de esto, de asistencia ventricular, cuáles son los sistemas de asistencia ventricular que hay en uso actualmente, cuáles tenemos en Colombia, más o menos cómo funcionan, más o menos en qué indicaciones se usan, más o menos así como ha sido la experiencia nuestra. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Salazar, por la excelente presentación. Pues al público tenemos el chat disponible, pueden levantar la mano si de pronto tienen preguntas. Doctor, mientras tanto, pues hay unas preguntas que me llegan por el chat interno y dice, ¿puede el ECMO venovenoso utilizarse con toda seguridad sin anticoagulación? Entonces, el ECMO es una terapia que tiene dos configuraciones fundamentales o principales. Es una que hace soporte respiratorio, que se llama venovenoso, que aunque es el mismo aparato, su canulación es diferente, y otra que se llama venoarterial, que hace soporte respiratorio y cardíaco. Hablé del ECMO venoarterial. Y estos aparatos, como exponen la sangre a superficies no endoteliales, pues activan la hemostasia, producen coagulopatía, producen trombosis en el sistema, y entonces todos los sistemas de soporte circulatorio mecánico se utilizan con anticoagulación. Es diferente la anticoagulación para unos que para otros. En su intensidad también son diferentes los niveles de hemocompatibilidad de los sistemas. Un ECMO es el menos hemocompatible de todos, o sea, el que más coagulopatía produce. ¿Sí? El corazón artificial es el más hemocompatible de todos. Y hay ocasiones en las cuales entran en conflicto las necesidades del tratamiento, porque un paciente, por ejemplo, puede estar en ECMO y tener un sangrado cerebral y tener que entrar a operar el cerebro por un sangrado cerebral. Entonces, esa es una contraindicación para la anticoagulación, y ahí pues uno usa el ECMO sin anticoagulación. Eso se puede hacer, se hace con frecuencia porque el ECMO tiene complicaciones hemorrágicas frecuentes. Cuando ocurre, se quita la anticoagulación, eso tiene consecuencias en que el sistema de ECMO dura menos porque se obstruye más con coágulos y hay que cambiarlo con más frecuencia. Y en la medida de lo posible hay que restaurar la anticoagulación cuando el paciente esté sin sangrado y con una buena hemostasia, ¿sí? No esté con consumo de factores, volver a anticoagular al paciente. Pero si el paciente está sangrando, pues es más importante controlar el sangrado que preservar el circuito de ECMO. Entonces ahí se usa sin anticoagulación. No te escucho, está... Ay, perdón, sí, tenía el micrófono apagado. La siguiente pregunta es muy parecida y pues la persona que escribe dice, ¿cómo, en general, cómo se usa la anticoagulación en los diferentes dispositivos de soporte circulatorio? ¿Qué diferencias tiene? Entonces, en ECMO arterial, la anticoagulación es fundamentalmente heparina no fraccionada. ¿Sí? Heparina no fraccionada que se usa en infusión continua, y buscamos conseguir concentraciones de heparina y antifactor desactivado que esté entre 0,25 y 0,5 unidades por mililitro,
y eso corresponde generalmente a un PTT alrededor de 50 segundos, y eso se consigue normalmente con infusiones de heparina de 10 a 20 unidades por kilo por hora. Entonces, normalmente como se anticoagula un paciente que tiene un ECMO. Una asistencia ventricular temporal, como un Sentrimax, produce menos coagulopatía que un ECMO porque no tiene la membrana. Se anticoagula también con heparina no fraccionada. Lo anticoagulamos también más o menos en esos rangos, pero más alrededor de 40, 45 segundos que más de 50 segundos. Le asociamos aspirina. ¿Sí? Los pacientes están anticoagulados con heparina más aspirina. En la medida que el aparato produzca menos coagulopatía, podemos anticoagular de manera más efectiva y eso va a prevenir las complicaciones tanto de sangrado como de trombosis. Entonces, en ECMO, como se produce tanta coagulopatía, en general no agregamos esto. Y los pacientes que tienen corazones artificiales están anticoagulados con warfarina para tener INR entre 2 y 3 y con aspirina. ¿Sí? Nosotros no usamos nuevos anticoagulantes en pacientes con corazones artificiales. Y en pacientes en ECMO se podrían usar inhibidores directos de la trombina, como la divalirudina, pero en Colombia no está disponible. Muchas gracias, Otra vez doctor. ahí en silencio. Sí, Hay sí, sí, también muchas una cosa gracias. que es importante, es obviamente, uno como anestesiólogo, pues lo que hace con los pacientes en ECMO es pasarlos a cirugía, ¿sí? Que lo llaman a uno porque hay un paciente en ECMO y tiene un sangrado en el tórax y hay que hacer una toracotomía para controlar el sangrado. Hay un paciente en ECMO y toca llevarlo a hemodinamia para hacerle un cateterismo para ver qué tiene. Entonces llaman a anestesia para eso. Un componente muy importante del manejo perioperatorio en los pacientes de ECMO y soporte circulatorio mecánico es el manejo del sangrado, la coagulopatía y la anticoagulación. ¿Sí? Es una parte bastante especial y muy exigente en estos pacientes, tema muy extenso, pues que es posible tratar así tan rápido. Muchas gracias, doctor. ¿Me escucha, cierto? Sí, señor. Bueno, eh, aquí hay otra pregunta que nos dice, bueno, ¿en qué casos en reanimación cardiopulmonar debo como pensar en la utilización de ECMO? Entonces, el ECMO como herramienta de reanimación es, es una herramienta que puede en algunos pacientes mejorar mucho la sobrevida sin déficit neurológico. Los pacientes que hacen una parada cardíaca, la sobrevida al egreso hospitalario de esos pacientes es baja, muy baja, de menos del 10%, que salgan del hospital sin déficit de 10%. Y en algunos escenarios, en algunas indicaciones, el ECMO arterial se han conseguido sobrevidas mayores del 40%, que aumenta 4 veces la sobrevida en ciertas indicaciones. Cuando se utiliza ECMO arterial como estrategia de reanimación, deben considerarse varias cosas. Uno, que el periodo de no flujo no haya causado una lesión permanente o irreversible de los órganos. El periodo de no flujo es desde el momento en que ocurre el arresto hasta que se inician maniobras de compresión efectiva. Y eso debe ser siempre mínimo, esto máximo 5 minutos, debe ser menos de 5 minutos. Entonces, en general, eso solamente se puede garantizar en los paros cardíacos presenciados y que tienen un reanimador al lado. Entonces, no, eso pues en países civilizados, desarrollados, con una red muy buena, mucha gente que sabe, pues eso es posible. Aquí en Colombia uno casi nunca recibe un paciente que haya tenido un reanimador al lado, que es al lado. Paros cardíacos presenciados con periodos de no flujo menores de 5 minutos. Lo segundo es que hay mecanismos de paro que se asocian a muy poca perfusión en la reanimación. ¿Sí? Cuando se inicia la reanimación, el gasto cardíaco que se establece con las compresiones es siempre insuficiente. Es un periodo en que ya sí hay flujo, pero es bajo flujo. ¿Sí? Y depende del mecanismo de paro y de otras cosas, el flujo puede ser peor. Por ejemplo, un paciente que esté hipovolémico, que la causa del paro sea una hemorragia de 10 días altos, pues el masaje no le va a causar un gasto cardíaco suficiente y el paciente
va a lesionarse sus órganos así le estén dando masaje. ¿Sí? Entonces, mecanismos de paro que se asocia a un masaje o a la posibilidad de una relación más efectiva son los que tienen ritmos desfibrilables, el síndrome coronario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se prefiere hacer en ritmos desfibrilables, no se hace nunca en asistole. ¿Sí? Y lo otro es que desde el momento en que se empieza a hacer el masaje, hasta que se pueda poner el paciente en ECMO pase el menor tiempo posible. Ojalá nunca más de una hora y ojalá alrededor de 20 minutos. Eso es muy difícil de conseguir a menos de que uno tenga un programa de ECMO muy robusto. Muy pocos hospitales en el mundo tienen esa capacidad. Sin embargo, pues cada vez está apareciendo más. Y hay ya en Holanda, en Francia, en algunas ciudades de Alemania, en Detroit, hay pacientes que hacen paros extrahospitalarios, los reaniman, en una ambulancia los transportan con un Lucas y les ponen en él. Y tienen sobrevidas al recupero. Excelente, doctor. Hay una pregunta del doctor Sebastián Montes. Dice, ¿cuál es la razón para utilizar simultáneamente el IABP y el ECMO venoarterial? ¿Sería siempre recomendable? Entonces, el ECMO venoarterial, hay escenarios en los cuales el ECMO venoarterial es muy seguro y tiene un pronóstico bueno. Y es en esos escenarios en los cuales al poner el ECMO venoarterial, el ventrículo izquierdo sigue teniendo una eyección, ¿sí? Digamos, mínima suficiente. Y entonces el gasto cardíaco es el ECMO más el que inyecta el corazón. Por ejemplo, un paciente que hace un choque cardíaco por una falla derecha, por un tromboembolismo pulmonar, esos pacientes del ventrículo izquierdo es fuerte, están choqueados, pero no porque el ventrículo izquierdo sea débil. Entonces, pues uno los pone en ECMO y tienen ECMO más eyección. Y esos pacientes en general van bien. Pero hay muchos pacientes que cuando se pone el ECMO impide la eyección o la eyección es demasiado débil. Y es cuando el ventrículo izquierdo es muy débil, cuando la causa del choque cardíaco es la debilidad del ventrículo izquierdo. En ese escenario nosotros vamos a tener que el flujo va a ser dado sobre todo por el ECMO y que el corazón hace muy poquito, eyecta muy poco y produce todos esos problemas que mencioné, edema pulmonar, otras cosas. En esos casos hay que buscar estrategias para conseguir que el corazón se desocupe más. Y una de esas estrategias que puede ser útil en algunos pacientes, dependiendo de qué tan débil esté el corazón, es poner un balón de contraposición. Pero hay otros pacientes en que eso no va a ser suficiente. Entonces nosotros a veces ponemos balón de contraposición aórtico en ECMO arterial, más o menos 1 de cada 3 pacientes que nosotros ponemos en ECMO arterial lo ponemos con balón de contraposición aórtico. Más o menos 1 de cada 3 no necesita ninguna estrategia invasiva para decompresión del ventrículo izquierdo. Más o menos 1 de cada 3 lo pasamos a un sistema de asistencia ventricular temporal, porque el balón no es suficiente y el ventrículo se dilata. Entonces, sería así. Otra pregunta que me llega por el chat interno es, doctor, ¿cuál sería la aproximación de tratamiento para los pacientes con ECMO venoarterial que desarrollan un síndrome de Arlequín? Entonces, cuando se hace una canulación periférica femoral y el paciente está en ECMO, hay una parte del sistema circulatorio que es alimentado por el ECMO, que es alimentada desde la femoral, o sea, la otra pierna está alimentada desde esa cánula, la aorta abdominal normalmente está alimentada desde el ECMO, una parte es retrógrado desde el ECMO, y otra parte de la circulación arterial está alimentada por el corazón, por la eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, una parte va a recibir sangre del ECMO que tiene una oxigenación altísima, y otra parte va a recibir sangre desde el ventrículo izquierdo. Si los pulmones de un paciente en ECMO arterial que tenga eyección son malos, esa sangre va a ser oscura. Entonces uno va a tener las coronarias, el brazo derecho, las carótidas, algún punto de la circulación proximal, hasta cierto punto va a estar alimentado por una eyección de sangre oscura. Y uno le pone el oxímetro en la mano y puede tener 80 de saturación. Y otra parte va a estar por sangre roja. Eso se llama síndrome de Arlequín. Y hay, dependiendo de la causa y la severidad,
hay varias estrategias. Lo más importante es obviamente resolver la causa. Entonces, si el problema es edema pulmonar, pues hay que entrar a resolver el edema pulmonar, resolver la causa del edema pulmonar. ¿Sí? Si el problema es neumonía, pues es más difícil de resolver. Y dependiendo cuál sea la causa, si es algo que no se pueda resolver, existen dos estrategias. Una estrategia es combinar el sistema de soporte circulatorio con un sistema de soporte respiratorio, se llama ECMO veno-arteriovenoso, que se usa en algunos casos. Y en otra estrategia es hacer una canulación diferente que no sea femoral, ¿sí? De manera que una canulación diferente puede aliviar o mitigar ese problema. Entonces, hay varias maneras de tratarlo, depende de la causa. Bueno, doctor, por razones de tiempo, que siempre es como la limitante que tenemos en toda actividad académica, bueno, vamos a suspender hoy las preguntas, no sin antes pues agradecer enormemente a usted por este espacio y a todo el público que se ha reunido hoy en nuestra reunión académica mensual, recordando que pues ustedes, los invitados, pues todo el gremio, pues son la razón fundamental por la que estamos hoy aquí. Yo, pidiendo pues permiso al doctor Salazar, que ya nos lo dio antes, quiero hacer un par de invitaciones. Quiero pedirte, Carolina, que por favor las publiques. Eh, Como Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, pues queremos invitarle a dos actividades académicas que prontamente vamos a desarrollar. Una es el Congreso Anual de nuestra sociedad, que se va a desarrollar entre el 26 y 27 de octubre aquí en Bogotá, por ahora pues en el Hotel Cosmo 100, y cuyo tema principal es la inteligencia artificial y la medicina perioperatoria, el estado del arte. Eh, Prográmense por favor todos para este congreso, que pues va a tocar temas, probablemente el tema más innovador que hoy tenemos en la práctica, tanto en medicina como de la anestesiología moderna. Y este logo referente al Congreso, pues es una invitación con la cual vamos a estar enviando pues, la información cada vez que el evento pues, se vaya acercando, para que ustedes lo conozcan, pues están todos muy invitados. También queremos invitarle muy especialmente a una masterclass de electroencefalografía que se llama Electroencefalograma, el sexto signo vital, que se desarrollará en el marco del Congreso Colombiano de la Sociedad SCARE, que va a ser durante el mes de julio en Cartagena. Como ya todos sabemos, pues la sociedad, como todos los años lo hace, ha hecho un evento de gran magnitud que hace pues un gran mérito, por supuesto, por todo el alcance que tiene en nuestro país. Y dentro del marco del evento, la doctora Claudia Niño, a quien saludo muy especialmente, una persona a la que aprecio muchísimo y pues que ha sido, entre otras cosas, mi mentora, y pues muchísimas gracias, doctora. Hoy nos invita a este masterclass que se va a desarrollar en el Salón Carey el día 13 de julio a las 10:30 de la mañana. También por este link o esta imagen que vemos podemos unirnos a un código de barras con el cual es posible hacer el curso completo. Entonces todos están invitados a este evento para el próximo 13 de julio. Allí habrá el masterclass, pero además está este curso completo que se puede tomar a través de ese link. Doctor Salazar, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un gran honor. Y pues a todos y a todas, muchísimas gracias por este espacio del que realmente pues aprendemos siempre que estamos aquí. Nuevamente, doctor, esperamos una pronta espacio donde nuevamente nos reunamos. Muchas gracias. Gracias, muy bien. Que descansen, doctor.